Señor Jesús. Desde el mismo ante ti para ofrecer mi alabanza y gratitud. Tú eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Te bendiga, amada esposa, Dios te guarde, bendecida noche. Espero que ya te sientas mejor. Amén, gloria sea al Señor. Ofrecer, mi Señor, mi corazón. Carolina Escobar, Dios te bendiga. Si tu mamá está cerca, para que escuche este mensaje, va a ser de bien edificado para la vida de cada uno de nosotros. Dios te bendiga y saludo a tu mamá, Carol. Y a todos. Amén. Dios te bendiga a ti también. Me alegro, Jessy. El santo lugar de mi adoración. En los años que estoy, Señor Jesús, he venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud. Eres digno, mi Señor, de recibir la gloria y el amor. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Hoy entrego ante ti Todo mi ser, obra ahora en mi interior. hasta un nuevo corazón, dirigido por tu Espíritu, Señor. Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración. Y déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar. Mari Reaños, Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenida por estar por aquí en esta noche, bendiciones. El santo lugar de mi adoración, vengo a ofrecer. Nélida, Dios te bendiga, yo espero que se encuentre bien, ya se sienta mejor, bendecida noche para usted. Al santo lugar te quiero adorar. Pongo a mis pies, a tus pies, cuán perfume de grato olor. Quiero llegar. Alice Pagán, Dios te bendiga.
de mi adoración. Quiero llegar al santo lugar. Santo, poderoso tú eres, mi Dios. Gracias te doy, mi Cristo. Gracias te doy, mi Dios. Santo y bendecido es tu nombre, mi Cristo Jesús. Hay poder en tu sangre preciosa, mi Dios. Muy bendecida noche a cada uno de los hermanos, a los que se están conectando ya. Dios les bendiga, a los que se vayan a conectar luego y los que vayan a ver reproducciones que Facebook las hace a diferentes lugares. Y también por YouTube, el canal que tenemos, Tiempo de Adoración, Ángel Machicote. Ahí me pueden conseguir todos los videos que nosotros tenemos, hemos hecho durante todo el año, sin cesar y sin faltar un día. Quizás hemos fallado una vez, pero mientras Dios nos dé fuerzas, nosotros llevaremos este mensaje de la palabra de Dios todos los días que podamos. En esta noche para mí es un honor nuevamente estar con ustedes. Y Iris Verdejo, Dios te bendiga. Y el tema que les traigo en esta noche es el rechazo actual del hombre a Dios. Muchas veces, y eso lo estamos viendo hoy en día, hay muchas personas que rechazan el mandato y el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese que rechaza a nuestro Dios, hay sin número de situaciones por las cuales sucede. Quizás se ha encontrado con piedras de tropiezos en el camino, o sin número de cosas que hace en muchas ocasiones que el hombre deje de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y la cita bíblica se encuentra en Romanos capítulo 10, del 1 al 3. Y la bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carlos Luciano, Dios te bendiga grandemente. Amén. Y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Ay, santo. Pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dios bendiga y añada bendición a esta su santa palabra. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Padre, en esta preciosa noche venimos a traer otro mensaje de parte tuya, mi Dios. Señor, estés aquí y seas tú quien dirija y ponga palabras en mi boca, Padre Celestial. Que tú ponga carbón encendido en mis labios, Padre. Y que esta palabra fluya a través de tu promesa y de tu palabra. Bendice a cada uno de los oyentes, de los que estén conectados, los que se vayan a conectar. Y todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es otra de las cartas que el apóstol Pablo, Dios te bendiga, papitín, escribió a los romanos. Pero hay algo bien peculiar en este capítulo 10. Porque este capítulo 10, Pablo destaca la responsabilidad del hombre. ¿Y cuál es la responsabilidad del hombre? Tito Machicote, mi hermano, Dios te bendiga. La responsabilidad del hombre es seguir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y si todos sabemos, ya no andamos por la ley.
Estamos bajo la gracia de Dios. Y esto significa de que todo aquel que todavía continúe en la ley no va a ver el reino de Dios. Lamentablemente, esto es una quizá mala noticia para muchas personas que todavía siguen la ley de Moisés, aquella ley que fue para la antigua. Pero Jesucristo vino a romper el velo cuando murió en la cruz por cada uno de nosotros. Pues entonces ahora seremos salvados por su gracia divina, no por la ley del Antiguo Testamento. Pero hay mandamientos, que es parte de lo que es la ley de Dios, no la ley de Moisés. La ley de Moisés fue simplemente para sacar al pueblo de Israel de Egipto, para que ellos vieran y conocieran lo que era el poder de Dios y todas las cosas que hizo el Señor por medio de Moisés. Pero esa ley, después que vino nuestro Señor Jesucristo, quedó derrocada, porque la ley era para aquellos tiempos. Hoy vivimos bajo la cobertura y la gracia de Dios. Porque es el hombre el que debe de orar, el que debe sujetarse y es el que debe creer. Ok. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando también de la mujer. Nosotros somos responsables de orar por nosotros mismos, por familiares, por situaciones que se presentan en la vida a cada persona. Por eso, tiempo de adoración lleva una libreta donde se apuntan todos los que quieren y necesitan oración, a la cual es un deber de nosotros de orar por los unos a los otros. Eso es lo que nos demanda nuestro Señor Jesucristo. Pues, ¿cuál es el rechazo actual del hombre a Dios? Es que el hombre hoy en día y la mujer no están orando. No están buscando del Espíritu Santo. No están buscando lo que es la parte espiritual del Señor Jesucristo. Y eso es lo que sucede porque hay muchos que se han tropezado con la piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo es aquella persona que quiere verlos a cada uno de ustedes caído, que le pone el pie para que tropiece. Pero en esta ocasión no estamos hablando de un humano que le pone el pie, sino una persona que trata de dañar el testimonio de otra persona. Hay muchas veces que hay personas que lo soportan, pero en muchas ocasiones hay personas que no pueden soportar esas situaciones. Pero siempre hay alguien que trata de ser piedra de tropiezo en las demás personas. Y eso lo vamos a leer por la palabra. No es que lo diga yo de mi boca. Eso lo vamos a leer y es ya mismo. Porque es el hombre el que debe creer en su corazón. Porque si nosotros no creemos de corazón y llevamos esos mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros, para que pudiéramos tener un caminar en Cristo Jesús, para crear una santidad en cada uno de nosotros. Porque si los mandamientos del Señor dicen no matarás, pues no podemos matar. No hurtarás, no podemos hurtar. No adulteremos, no podemos ser adúlteros. Y sin número clases de mandamientos, que son los 10 mandamientos que el Señor le dejó en las tablas escritas a Moisés. Pero existió la ley de Moisés. Y es como les repito, esa ley fue simplemente para sacar al pueblo de Israel de Egipto, para que el pueblo de Israel viera la gloria de Dios. Los tuvo que mandar al desierto. Hoy en día hay muchos que tenemos que pasar por los desiertos para poder ver la gloria de Dios. Pero hay muchos que no quieren pagar el precio. Hay muchos que no hacen caso.
a lo que es el llamado y el mandato del Señor. Aquí Pablo nos está hablando del hombre, pero está hablándole también a la mujer. Nosotros tenemos que ser esforzados para poder alcanzar lo que es la gloria de Dios. Dios es un Dios de poder y un Dios de amor, un Dios de misericordia, porque es el hombre el que debe creer en su corazón y confesar con su boca. Nadie puede salvar ni darle salvación a nadie. La salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús. Pero ¿cómo la buscamos? Siguiendo sus mandamientos. Hacer lo que el Señor quiere que hagamos cada día. Nosotros, orar. Buscar de su presencia. Y todas estas cosas que son bien importantes hoy en día para el cristiano de hoy. Pero hay muchos que lo están rechazando. Esas cosas que el Señor dejó para que nosotros progresáramos y quisiéramos seguir hacia adelante buscando la parte espiritual. Es la parte más importante en esto del evangelio. Hay muchas veces que nosotros nos encontramos con situaciones y si no somos espirituales, el enemigo nos va a derrotar. El enemigo va a ser una piedra de tropiezo para cada uno de nosotros. Pero si estamos fortalecidos, estamos cobijados por medio del Espíritu Santo, el enemigo no podrá con nosotros. Por eso el apóstol Pablo habla aquí acerca de lo que es el hombre y la mujer. Muchas veces hablan nada más que del hombre. Pero ¿qué pasa con la mujer? La mujer en muchas ocasiones es un poco más débil que el hombre. En cuestión de su mente, en cuestión de otras cosas, son inteligentes porque no les doy el no grado porque son muy inteligentes. Pero en otras cosas, el enemigo ataca mucho más rápido. Y en esta ocasión hay mujeres y hombres que están llenos del Espíritu Santo. Y por medio de esto hay visión espiritual. Porque ahí es que parte lo más importante de todo. Tener una visión espiritual. No ver lo que los ojos ven nada más, sino ver mucho más allá de las cosas que suceden en nuestro mundo diario. Ahora, miren cómo nos dice el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración de Dios por Israel. Mas sin embargo, de nuevo Pablo se siente obligado a relacionar su corazón hacia el pueblo de Dios. E igual que nosotros hacemos cuando oramos por aquellos que son más indefensos que nosotros, cuando oramos por los enfermos, cuando oramos por aquellos que han sido usados por medio del Señor, el enemigo, que nosotros clamamos al Señor y el Señor es el que da ese levantamiento espiritual. ¿Pero por qué espiritual? Porque si lo buscamos en la parte espiritual, la espiritualidad cae y llega en nosotros. Repito, en una parte espiritual. Porque el que no es espiritual hoy en día va a tener situaciones y problemas. Porque el que no tiene la parte espiritual hoy en día no se va a dejar dirigir por el Espíritu. Y hoy en día tenemos que estar dirigidos por el Espíritu. Santo mi Dios. Pero fíjense como nos dice en Romanos, y me voy un poquito más atrás. Romanos 9, 31 y 32. Y dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia. Escuchen bien para que entendamos por qué ya no vivimos por la ley.
Escuchen bien, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Saben por qué no la alcanzó? Por el pecado que tenía el pueblo de Israel mientras estuvo en Egipto, adorando dioses que no eran dioses, dioses ajenos, dioses que se inventaba el faraón y cuanto Dios inventó. Y el pueblo de Egipto ya se estaba contaminando y su ADN, cuando salió del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel ya estaba contaminado. Por eso es que le daba muchos dolores de cabeza a Moisés. Por eso es que el pueblo fue desobediente. Hoy en día el pueblo de Dios está en esa situación porque hay muchos que todavía viven por la ley para el Antiguo Testamento. Y entonces lo que está sucediendo, nuestro Señor Jesucristo vino a romper el velo. Significa esa ley que era la ley de Moisés, para entonces ser salvados hoy en día por la gracia divina de Jesús. Porque por la gracia es que vamos a ser salvados hoy en día. Todo aquel que todavía practique la ley del Antiguo Testamento es una mala noticia. No va a llegar a ver el reino de los cielos. Y no lo digo yo, por aquí vamos a seguir. Porque a mí me gusta hablar por la palabra, no mi propia opinión. Y miren cómo dice en el versículo 32. ¿Por qué? Es una pregunta que se hace el apóstol Pablo aquí. Y la contestación es porque iban tras ella, no por fe. No iban por la fe. Cuando la fe hoy en día y la gracia de Dios es la que nos va a hacer salvo a nosotros. No por la ley. Sí, por las leyes de Dios, sus mandamientos. Que quede claro, quiero expresar esto bien claramente, porque nosotros, tiempo de adoración, no quisiera que nadie se perdiera. El deber de nosotros es orientar al pueblo de Dios, para que no se pierda. Hoy en día estamos viviendo bajo la gracia de Dios por medio de la fe. La fe es la certeza de lo que no se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Esperamos algo que suceda, pero no lo vemos. Eso es tener fe. Y si nosotros nos vamos por medio de la fe, seremos más que vencedores, porque esa gracia divina de Dios va a estar sobre cada uno de nosotros. Pero miren cómo termina. Sino como por obras de la ley. La ley de Dios aquí cambia. No la ley de Moisés, es la ley de Dios. Que por medio de la fe, como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Estos son los que han caminado por la ley y los que siguen caminando por la ley del Antiguo Testamento. Se van a encontrar con una piedra de tropiezo en todo momento del caminar. Explico por qué. Porque por eso nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por usted, por mí y por toda la humanidad. Porque si fuérase para la ley, cualquiera de nosotros que pecáramos, nos ponen delante de una plaza pública y nos apedrean hasta que nos maten. Pero hoy en día es por la gracia de Dios que vamos a ser salvados. Todo eso de la ley quedó fuera. Porque Cristo vino a salvar a la humanidad.
Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar, pero Él nos da la oportunidad de que nosotros no lo rechacemos. Porque eso es lo que sucede hoy en día con el hombre actual. Se le lleva la palabra de Dios y rechaza ese llamado de parte de Dios. Se le lleva el mensaje y poco caso le hacen. Y no hacen caso a las cosas de Dios y hacen caso a las cosas del mundo. Y Dios lo que vino fue a salvar. Dios no vino a condenar a nadie, más que a aquel que rechace a Dios. Él lo va a rechazar también. Ese sí que se va a quedar el día que venga la venida de Cristo Jesús. Todo esto se basa en que Pablo, él ve la responsabilidad que en él mismo cayó cuando él se encontró con la piedra de tropiezo que fue Jesucristo. Cuando Pablo era un matón, Pablo perseguía a los cristianos, Pablo no perdonaba a nadie, hasta que se encontró con el Señor. Ahí vino el cambio. Esa es la piedra de tropiezo. En muchas ocasiones es la piedra que nosotros nos encontramos para tener un cambio en nuestras vidas. Pero está la piedra que hace mal. Y es aquel que trata de interponerse en el caminar de otras personas en el camino de Cristo Jesús. Es aquel que trata de que la persona no crezca en el caminar con Cristo. Y hay de aquel que se meta con uno de sus hijitos, dice la palabra. Nosotros, Jesucristo nos trata como hijitos. Pues hay de aquel, dice la palabra, que se meta con uno de mis hijitos, porque en sus días la verán. Pero Pablo no se regocijó de que ellos hayan tropezado en la piedra de tropiezo, porque es que no se encontraron con nada, porque no tenían nada, no tenían la parte espiritual. Y cuando viene aquel a hacerle daño y caer y tratar de que la persona caiga, pues es como un soldado que no tiene balas en su rifle para poder defenderse. El Espíritu Santo es el que nosotros cargamos para defendernos de cualquier peligro, de cualquier maldad, de cualquier situación. Él es el que va con nosotros como poderoso de poderosos y gigante de gigantes. Ese es nuestro Dios. Ese es el Cristo que nosotros servimos y buscamos y que tenemos que servir hasta el día que venga por su pueblo. Ya pronto Cristo viene por su iglesia. Ya pronto Cristo viene por su pueblo. Hay veces que estos son mensajes un poco fuertes, pero son mensajes que hay que ponerle atención para que no caigamos en esas piedras de tropiezo. ¿Cuántos varones y siervos de Dios no han sido perseguidos en piedra de tropiezo? Los han tropezado para que caigan, pero hay muchos que son fuertes, se han fortalecido en la roca que se llama Cristo Jesús. Pero hay muchos que tratan de tumbar a aquellos que llevan la palabra de Dios. Y esos son los que sirven de piedra de tropiezo para aquellos que buscan de Dios. Porque el anhelo del corazón de Pablo también se traduce de una forma, en una acción concreta. Es la oración a Dios por el pueblo. En este caso, Pablo está hablando del pueblo de Israel. Y nosotros, en el renglón de la vida de hoy, estamos hablando por el pueblo de Cristo. Todos los hermanos que ahora mismo están presentes, aquellos que aún no están presentes y puedan ver estos mensajes, nosotros oramos por cada uno de nosotros para que tengan salud,
para que tengan bienaventuranza, para que Dios los cuide, para que nadie los use de piedra de tropiezo. Y eso es lo que el apóstol Pablo desea, que nosotros oremos los unos para con los otros. Y cuando hay oración, se mueve el poder de Dios, porque Pablo no solamente le importó el oro. Estamos hablando de la parte material. A Pablo no le importó el oro. A Pablo lo que le importó fue que al encontrarse con Jesús entendió que ni el oro, ni la plata, ni nada que hubiera en la tierra era más importante que seguir a Dios. De esa forma el apóstol Pablo amaba a Dios. El apóstol Pablo fue uno de los muchos bien importantes para el Nuevo Testamento. Primero Jesucristo y después fue Pablo. De la forma que Pablo vino a encontrarse con el Señor. Qué encuentro tan hermoso. Quisiera yo haber encontrado esa parte de esa forma. Pero de una forma u otra Dios nos ha llamado y por eso estamos aquí. Y por eso estamos atendiendo su llamado y haciendo las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Sin importar el tiempo, hoy anunciaron que iban a haber tormentas eléctricas para aquí. Y a mí no me importó. Ya yo estaba hasta a punto de mandar un mensaje que se suspendía. Yo dije, Señor, yo no voy a suspender nada. El diablo es bien puerco. Y rápidamente me tiró eso en el teléfono, que iba a haber una tormenta eléctrica. Si va a haber una tormenta eléctrica, envíala después que se vaya este programa. Y hasta el momento le damos gracias a Dios. Es que cuando nosotros le pedimos al Señor, y nosotros le pedimos al Señor en cuerpo, alma y espíritu, con todo nuestro corazón, Dios escucha el clamor de cada uno de nosotros. Mire cómo dice el versículo 2. Porque yo les doy testimonio que tenía celo de Dios. Ay, ay, ay. Esta sí que está fuerte. Porque yo les doy testimonio que tenía celos de Dios. El apóstol Pablo, por eso es que él perseguía a los cristianos. Porque él tenía celos de Dios. Porque él escuchaba y escuchó quién era Jesús. Que sanaba, que curaba, que hacía milagros y todas esas cosas. Pues él tuvo celos. Fíjense. Para que veamos que de lo más vil y despreciado de la tierra Dios escogió para avergonzar a los inicuos. Y cuando hablamos de inicuos, significa aquellos que se creen que todo lo saben. Aquellos que se creen que dicen que son sabios, pero son sabios en sus propias opiniones. Y de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzarlos. El apóstol Pablo se encontró porque él tenía celos de Jesús. Por eso cuando él se encontró con Jesús de frente, Saulo, porque para ese tiempo era Saulo, quien le cambió el nombre fue Jesús, que le puso Pablo. Saulo, ¿por qué me persigues? No, si yo no te estoy persiguiendo a ti. Mira qué cobarde fue también. No, yo no te estoy persiguiendo. Sí, tú no persigues a los demás. Tú me estás persiguiendo a mí. Hasta que Pablo reconoció y entendió que quien era el único Dios era él. Pero él tuvo celos de Dios. Por eso es que él mataba y perseguía a los cristianos. De lo más vil y menospreciado Dios escogió para llevar estos mensajes de hoy en día.
escogió Dios para aquellos que todavía viven en la ley antigua, que aún no reconocen que desde que Jesucristo vino y murió por cada uno de nosotros, ya no se vive por la ley, vivimos por la gracia de Dios. Ahora, no nos olvidemos, hay leyes que Dios tiene, sus mandamientos, eso siempre existirá para toda la vida. Pero aquella ley que existió de Moisés era para sacar al pueblo de Israel de Egipto, para que ellos vieran la gloria de Dios. Es que hay veces nosotros leemos la palabra, pero no es leerla, es tratar de buscar el final, el sentido de lo que se lee, para que así nadie nos engañe a ninguno de nosotros. Porque hoy en día hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos educadores que aún viven cobijados por la ley, pero ya no vivimos por la ley. Por eso dije desde el principio que todo aquel que siga viviendo bajo la ley no va a ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios hay que hacerlo con fe y que le caigamos en gracia a las cosas que nosotros hagamos para nuestro Señor Jesucristo. Ahora pregunto, ¿qué hacemos nosotros para agradar a Dios? El tema, el rechazo actual del hombre a Dios. ¿Cuántos nos están rechazando hoy en día a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas vamos y le llevamos la palabra, se burlan de nosotros? ¿Cuántas veces muchas personas se le lleva la palabra y nos ignoran? Pero eso que lo hacen, sus días tendrán con el Señor. Ese es el trabajo de nosotros, ya cumplimos con el Señor. Y el Señor eso le agrada y le cae en gracia lo que hacemos. Pero aquel que nos rechazó, ese sus días tendrá. Por eso es que nosotros somos los que tenemos que estar en la parte espiritual. Tenemos que cargar la espiritualidad en nosotros para llevar la palabra de Dios, para repeler los ataques del enemigo, para repeler las mentiras de aquellos falsos maestros, para repeler todas esas cosas que no son agradables para Dios. Pablo fue uno de ellos hasta que se encontró con la roca, con la piedra. Pero ¿cuántos no han habido de piedra de tropiezo para nosotros los creyentes? Han habido sin número de personas que tratan de interponer el ministerio de otras personas. Lo más importante de todo esto es persistir. Si nosotros, tiempo de adoración, no hubiéramos persistido en llevar estos programas todos los días, ya esto se hubiera embaratado, ya esto se hubiera caído. Pero quien lo puso fue Dios. Y donde está, está en la roca. Y si está en la roca, no hay nadie que lo derribe. Porque seguimos hacia adelante. No importando las piedras de tropiezo, no importando los obstáculos, no importando las situaciones, no importando aquellos que han sido de piedra de tropiezo para otros, seguiremos buscando el poder de Cristo Jesús. Porque eso es lo que Dios nos envió a cada uno de nosotros. Dios nos envió para que persistamos, para que soportamos, que contra viento y marea Él está con nosotros. Él jamás nos va a dejar caer, porque Él es la roca firme donde estamos anclados cada uno de nosotros. Pero todavía hay personas que todavía siguen teniendo el ADN del Antiguo Testamento. Y aquel que todavía insista en llevar la ley,
no va a haber el reino de Dios. Créanlo, hermanos. No es para asustar a nadie, esto no es para asustar, esto es para orientar al pueblo. Hoy vivimos bajo la gracia y la fe. Pero Pablo ve y rápidamente conoce que Israel tiene celos de Dios. Y eso se vio mientras iban por el desierto. Cada milagro que Dios hacía para salvarlos a ellos mismos, ellos murmuraban. Ellos contradecían a Moisés. Ellos peleaban entre ellos mismos. Y si no entendemos, es que no reconocían quién era Dios. Porque cuando nosotros reconocemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor Jesucristo, qué ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, qué impacto ha tenido en nosotros el poder de Cristo Jesús al morir en la cruz y derrocar el velo, desgarrar el velo y romper todas aquellas cosas que se llaman pecado. Pero lo importante es, antes se pecaba y éramos apedreados. Hoy pecamos y tenemos la misericordia de Cristo Jesús en nosotros. Porque si 7 veces pecamos, dice la palabra que 70 veces Él nos perdona. Ahora tampoco lo vamos a coger de relajo. Tampoco lo vamos a coger hoy me voy para la barra, me echo unos tragos y mañana le pido perdón a Dios. Tenga cuidado. Tenga cuidado que no se encuentre con una piedra de tropiezo y esa piedra puede ser nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno. Dios ha sido bondadoso con todo y cada uno de los seres humanos. Ahora, hay que tener cuidado, porque ahora esto se va a dañar bien dañado. Porque hasta en las mismas iglesias, pastores, evangelistas, ministros, misioneros, le sirven de piedra de tropiezo a los demás. El celo existe en las iglesias también. Pero la gente no se dan de cuenta porque dicen, al pastor no se le puede decir nada, mentiras de Satanás. Porque si usted, con respeto, hay una oficina, llama al pastor aparte y usted le dice algo que usted ha visto mal en él, el pastor se supone que rectifique. Se supone que el pastor entienda que falló también, porque es que el pastor sigue siendo humano y pecador como cada uno de nosotros. Pero hay que tener cuidado, hermanos. Hay que ver, como dije anteriormente, con una visión espiritual a aquellas cosas que hoy en día están sucediendo en el pueblo de Dios. Que hay muchos que no se dan de cuenta. Pero hay muchos que sirven de piedra de tropiezo a muchas personas. Y eso es una realidad. La ley es algo que confunde al ser humano. Ya Moisés hizo lo que iba a hacer. ¿Por qué ustedes piensan que Moisés, Dios lo desapareció? Apareció el cuerpo de Faraón, apareció el cuerpo de aquel, apareció el cuerpo de aquel otro, apareció el cuerpo de muchos personajes de la Biblia. ¿Por qué el de Moisés nunca apareció? Porque Satanás lo usaría para idolatrarlo. Fíjense bien. Satanás hubiera usado los huesos como hablaban de Pedro. No era la capa,
no era la sombra, ni tampoco Pedro, era el Espíritu Santo. Pero muchas personas pensaban que era la sombra de Pedro la que curaba y era simplemente el Espíritu Santo. Así mismo hubieran hecho con Moisés. El enemigo lo hubiera utilizado para idolatrarlo. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios que no sabe. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios que no sabe hacer las cosas. Dios sabe exactamente lo que hace. Él falló cuando el pueblo no tenía agua. Se airó y le dio con ira a la peña. La peña era Dios. Pero no fue por eso realmente que Dios le dijo, párate en esa montaña, tú vas a ver la tierra prometida, pero tú no vas a llegar a ella. Porque es lo que Dios diga, no es lo que nosotros querramos hacer en nuestras vidas. Por eso es que está el problema del ser humano que rechaza a Dios, porque quieren hacer lo que ellos quieren hacer, porque ellos quieren hacer las cosas al revés de lo que nos dice la palabra. Ya no oran, ya no buscan de la palabra, ya no quieren escuchar, ya no quieren hacer nada, simplemente trabajar en sus propias opiniones. Pero ya mismo viene el encuentro que todos estamos esperando. Ahora, si Dios nos coge desnudo, cuando hablo desnudo, sin espiritualidad, vacíos como un coco seco, y si cuando Dios venga no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para su gloria, estaremos fritos, como dicen. No vamos para ningún lugar. Por eso Dios nos está dando las oportunidades para que recapacitemos que ya no vivimos bajo la cobertura de la ley de Moisés. Ahora estamos viviendo por su gracia divina. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Pero Él lo que espera de cada uno de nosotros es que oremos, que le busquemos, que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Y este mensaje no es tanto para hombres, porque aquí el apóstol Pablo comenzó hablando del hombre. Esto es para el hombre, para la mujer, para el joven y todo aquel que tiene entendimiento acerca de lo que es la palabra de Dios. Que si usted tiene niños jóvenes, pónganlo en escuchar. Dios me lo bendiga y bienvenido, pastor desde Brasil. Nos está escuchando. Dios le bendiga grandemente. Pero eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo que nosotros hagamos. Busquemos de lo que es la parte espiritual. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si nos quedamos en las leyes, más nunca vamos a crear santidad. La ley se acabó. Ya Cristo viene, eso mismo, hermana. Cristo viene. Ya pronto esto se está acabando. Estamos tirando lo último. Ya yo voy por Romano. Me faltan un par de libros para llegar al Apocalipsis. Y yo pienso que quizá cuando ya llegue a leer el Apocalipsis nos hemos ido con el Señor. Porque esto está más cerca de lo que muchos se imaginan. Muchos tienen esto por tardanza. Pero lo más importante es que ni aún los mismos ángeles que están en el cielo sabrán el tiempo, la hora y la fecha en que vendrá el Maestro. No como estos falsos profetas de hoy en día. No como aquellos que dicen que si Dios viene en un año, que si pronto Dios viene. Sí, Él viene. Por eso es que tenemos que estar preparados para cuando ese momento llegue, seamos salvados. Y no nos quedemos en este valle de oscuridad, en esta gran tribulación que pronto vendrá,
para la tierra. Por eso es que tenemos que estar vigilantes. Si no me equivoco, esta es la primera vez que este varón de Brasil entra a nuestra programación, a la cual le damos la bienvenida grandemente. Pero este es el porqué. Pero él también ve que es un celo no conforme a la ciencia. Si nosotros le pedimos el don de ciencia al Señor, Él nos los da. Porque con el don del Espíritu Santo y la ciencia podemos ver mucho más allá de lo que los ojos humanos podamos ver, para que no seamos engañados. Porque hoy en día el pueblo de Dios ha sido engañado. Y hoy en día hay que llevar la palabra según nos dice la palabra, sin quitar ni sin añadir. Porque este es el por qué muchas personas religiosas, aún cristianos sinceros, se pierden. Por eso es que muchos sinceros cristianos se han perdido, porque no tienen la parte espiritual, pero no tanto por eso. No la tienen porque todavía viven mediante la ley. Y vivir mediante la ley. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Este es el porqué muchas personas religiosas, aún cristianas, y que son sinceros, se pierden. Porque viven mediante la ley. Se dejan llevar por las cosas del ADN de Egipto y todas aquellas pecados que trajo el pueblo de Egipto cuando salió de Israel. Eso queda claro, porque ellos salieron adorando dioses que no eran Dios. Había uno que cuando salió del pueblo de Egipto, creo que era egipcio también, y se fue con el pueblo de Israel. Ese para todo tenía una excusa. Ese para todo se quejaba. Todo lo decía en base a nuestro Señor Jesucristo. Hay que soltar ese ADN que vienen cargando muchas personas desde lo que es la ley. Ya no vivimos por la ley, lamentablemente. Hoy vivimos por la gracia divina de Cristo Jesús. Porque tienen mucho celo por no tener mucha ciencia. Si nosotros le pedimos a Dios ciencia, Él no las da. Pero ese es el problema. Quieren ciencia sin ganársela, sin buscarla. La ciencia conlleva ayuno, oración, dedicación y oración a Cristo Jesús. Y sobre todo, leer la palabra, porque la ciencia está aquí mismo. La ciencia está en la lectura de lo que es la palabra de Dios. En muchos es el librito negro, en el mío es gris, pero aquí es que está la ciencia de Dios. Si la buscamos, si la sabemos buscar. En la segunda parte del versículo 2 dice, pero no conforme a la ciencia. Pero fíjense en qué cosa. Celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Ay, 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 ay. Miren cómo nos dice en el libro, santo mi Dios, el libro de los Hechos, capítulo 9, santo mi Cristo, versículo 1 al 20. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor.
vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Todavía Pablo, miren cómo su mentalidad, pero fíjense en esto, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te has de dar, coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Cuando el Señor nos da un llamado y cuando el Señor nos dicta un algo a cada uno de nosotros, cuando digo un algo, que el Señor nos dé una orden. Ahora, si no tenemos don de ciencia, si no tenemos don de sabiduría, ¿cómo lo vamos a entender? Pues tenemos que tener la visión un poco más allá cuando leemos la palabra. Porque aquí es que vamos a encontrar las respuestas de cada una de nuestras situaciones. Aquí es que encontraremos las respuestas de cada uno de nuestros pensamientos. Porque su falta de ciencia se refleja en el hecho de que estaba ignorando la justicia de Dios. El perseguir a los creyentes cristianos, el hacer caer a los creyentes, el que sea de piedra de tropiezo para un creyente. Aquí la Biblia lo tilda como un ignorante, porque ignora la justicia de Dios. El que ignora la justicia de Dios, cuando el golpe llegue, ahí es que se va a dar de cuenta quién es Dios, quién es nuestro Señor. Porque Dios es poderoso, pero Dios es un Dios de gloria. Vámonos para atrás nuevamente, pero esta vez en el mismo libro de los Romanos. En Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, escuchen esto, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Estamos oyendo? Que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Que si siguen con el ADN de la ley, Dios no los va a justificar. Ahora, dice delante de Él. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, santo! Es terrible. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pues nosotros no podemos estar siguiendo pensando en lo que es la ley del Antiguo Testamento. No quisiera decirlo, pero es una realidad. Porque si seguimos en la ley, estaríamos pecando. Y no vamos a ser justificados por el Señor. Y triste es que un verdadero cristiano, sí, que haya buscado, busque, pero sigue buscando de la parte antigua de la ley,
no sea perdonado por Dios, porque Dios no lo va a justificar en ninguna de las cosas que haga a la persona. Por eso es que estamos viviendo mediante la gracia de Dios. Porque por su gracia es que hoy en día vivimos. Él pagó un precio bien alto. Él dejó todo atrás de lo de la ley, del ADN que cargaba el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, para derrochar todas aquellas cosas que estuvieron encargados por la ley de Moisés. Vamos a ser justificados por la gracia. Todo lo que nosotros hagamos, vamos a ser justificados bajo la gracia de Dios. Pero se refleja en el hecho de que están ignorando la justicia de Dios, porque Pablo hábilmente ha mostrado en los primeros capítulos de Romanos lo inútil que es. Esto es así. Porque en términos llanos, por las obras de la ley, ningún ser humano será salvo o justificado. No pensemos en las leyes de antes. La ley, eso no va ya. Vamos a mirar en la gracia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. A veces no es fácil para muchas personas, pero para Dios todo es posible. Si podemos creer, si confiamos en Cristo Jesús, si nosotros buscamos de su amor, de su paz, de su bondad, Él va a estar con cada uno de nosotros, aún en esos días y momentos difíciles. Dios es poderoso y para siempre su misericordia. En el versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Y miren que Israel tenía una falta de ciencia, porque ya estaban contaminados, adorando a dioses ajenos, y estaban contaminados por medio de lo que eran las cosas de Dios. Es como si usted se aparta de la iglesia y lo invitan a una iglesia católica. Usted se va adaptando a la iglesia católica. Y no es que critiquemos ninguna religión. Es simplemente que ahí hay otras doctrinas. Es igual que los catacumbas. Si usted sale de una iglesia de poder y de gloria y se va para una iglesia de los catacumbas, miren, usted no va a progresar. Y eso Dios no lo va a justificar, porque se ha salido del ritmo de lo que conoció anteriormente. Santo mi Dios, poder ahí en Cristo. Pero ellos no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí yo les voy a leer una exhortación que yo escribí de mi parte. Y dice: la persona no puede llegar a Jesús sin la información correcta sobre el evangelio. Nadie, si no está bien orientado de lo que es el verdadero evangelio de Dios, va a hacer sus cosas correctas delante de Dios. Pero miren cómo esto fue un pensamiento que me vino, donde escribí que dice: pero también la información por sí sola no es suficiente tampoco para salvar a nadie. Esas son las propias opiniones. Si nosotros nos vamos por nuestras propias opiniones, no vamos a ser salvados.
porque nos va a hacer falta algo. Y ese algo es la parte espiritual, la parte de la ciencia de Dios. Ahora, debe de haber una sumisión radical a la justicia de Dios. Fíjense, porque debemos de poner nuestra propia justicia. Otra vez, no podemos ser negligentes, porque en el énfasis de la responsabilidad personal, todas las enseñanzas de Pablo acerca de las elecciones de Dios y su derecho de elegir soberanamente no ha disminuido la responsabilidad del hombre. Repito esta última parte. Dios y su derecho de elegir soberanamente no ha disminuido la responsabilidad del hombre. Cuando nosotros buscamos por medio de lo que es la palabra, sin estar en nuestras propias concupiscencias, si estamos dirigidos, cobijados y protegidos por nuestro Señor Jesucristo, entonces sí, tendremos la respuesta. Y esa es la razón por qué el hombre hoy en día está rechazando a Dios, porque no tiene ninguna de esas cosas y todavía siguen en el ADN del Antiguo Testamento. Hermano, este era el mensaje que yo les tenía en esta noche, esperando que hagamos conciencia y pensemos qué es lo que nosotros en realidad queremos para Dios, qué nosotros en realidad estamos haciendo para Dios. ¿Estará Dios agradándose con las cosas que hacemos? ¿Estará Dios contento con nuestras obras? Tenemos que cuidarnos, que por su gracia, junto con la fe, es que vamos a vencer. Dios les bendiga en esta noche, Dios les guarde, así que vamos a orar por cada uno de los que estuvieron presentes en esta noche, por algunos hermanos que han pedido oración. Vamos a tener en oración a la República Dominicana, ya que allá 4 puertorriqueños, 5 si no me equivoco, perdieron la vida en las inundaciones que habían allá, en el túnel el 9 de abril, algo así, no estoy seguro bien, porque en realidad tantos dominicanos que yo tengo de amistad, pues en la página me metí y pude ver algunas cosas e inundaciones que hubieron. Vamos a orar por la República Dominicana, vamos a orar por los que estuvieron presentes, vamos a orar por los que están en la libreta de oración, pero vamos a orar por aquellos que no han conocido al Señor también. Dios Padre Celestial, gracias te damos por este mensaje, Padre, por haberme permitido, Padre, traer tu palabra nuevamente, Padre Celestial. Padre, esperando que entendamos, Padre, que por tu gracia divina es que vamos a ser salvados, no por la ley, Padre Celestial. Que entendamos también, Padre Santo, que tú eres el único, Padre, que da la vida, que tú eres el único que da la ciencia, que tú eres el único que da el poder, que tú eres el único que ha dado el Espíritu Santo para que lo carguemos cada uno de nosotros como el arma poderosa, Padre Celestial, para repeler todas las cosas de los enemigos, Padre, y de aquellos que, Padre Celestial, no educan bien a aquellos que son creyentes en verdad, Padre Celestial. Te pedimos por salud por cada uno de los que estuvieron presentes. Te pido, Padre Celestial, por la salud de cada uno de los que están apuntados en la libreta, Padre Celestial. Te pido por la República Dominicana, mi Dios. Mira a esas personas, Padre, pasando necesidad, mi Dios amado. Pero tú sabes todas las cosas, Padre Celestial. Padre, tú sabes que aquellos que siguen el ADN de Egipto, Padre, de Egipto y de Israel, Padre Celestial,
Tú sabes las consecuencias, mi Dios amado. No digo que sea un pueblo, la República Dominicana, de pecado, pero tú bien sabes, Padre Celestial, todas las cosas, Padre Santo. Padre, bendice a la República Dominicana, Padre Celestial. Bendice a aquellos, Padre, que te buscan. Bendice a los que no te buscan también, Padre Santo, que puedan entender que el único que pueden clamar en tiempo de dificultad es a ti, mi Dios amado. Gracias te damos, Padre Celestial. Bendice a mi esposa que estuvo enferma, Padre Celestial. Ya por lo menos se siente mejor. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes, a todos los miembros de Tiempo de Adoración, que día tras día nos dedicamos a traer estos mensajes de parte tuya, mi Dios. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén y amén. Los esperamos mañana con otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos, sí, por la República Dominicana. Hay mucha necesidad ahora mismo en nuestro hermano pueblo de Santo Domingo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y por medio de su misericordia es que vamos a ser salvados.